La historia del pueblo alemán es una crónica a la vez compleja y fascinante. De los reinos en guerra de la antigüedad tardía, los señores germánicos convergieron bajo el Sacro Imperio Romano y sus numerosos estandartes. Sin embargo, los alemanes siguieron diferenciados y fracturados en una mezcla de ciudades independientes, feudos y pequeños reinos. Entonces, ¿cómo llegaron exactamente a la Alemania moderna que vemos hoy? Comenzamos en 1525, en medio del fervor de la Reforma Protestante. Tras un conflicto entre los caballeros teutónicos alemanes y el Reino de Polonia, se firmó el Tratado de Cracovia. Este tratado dio a su gran maestre, Alberto de Hohenzollern, la autonomía para secularizar el orden teutónico y transformar sus posesiones prusianas en un ducado vasallo bajo el dominio de Polonia. Como primer duque de Prusia, Alberto estableció su capital en la ciudad de Königsberg. Avance rápido hasta 1618, cuando la dinastía prusiana Hohenzollern enfrentó una agitación. Como resultado, el título ducal pasó a la rama mayor de la familia, con sede en Brandeburgo. Esta unión solidificó la conexión entre Brandeburgo, un feudo del Sacro Imperio Romano Germánico, y la Prusia ducal, un feudo polaco. Más importante aún, la capital de Brandeburgo, Berlín, se convirtió en parte integral de Prusia. Durante el siglo XVII, Federico Guillermo, como duque de Prusia y príncipe elector de Brandeburgo, buscó conectar sus territorios dispares. Aunque sus diseños se vieron complicados por el rey Carlos Gustavo X de Suecia, que invadió las tierras de Federico, vasallando al gran elector. A cambio de su apoyo en la guerra contra los polacos, Gustav prometió ceder a su nuevo vasallo las provincias de Elno, Malbork, Pomerania y Varmia, a lo que el príncipe elector accedió en 1657. En respuesta a esta amenaza, el rey Juan Casimiro II de Polonia hizo a Federico Guillermo una contraoferta, prometiéndole los territorios de Drain, Elbin, Lauenburg y Buto, junto con la plena independencia de Prusia, que Federico Guillermo aceptó entusiastamente en 1657. Una vez asegurada su independencia, Prusia pudo prosperar y luego pasó de ducado a reino de pleno derecho en 1701, y el nieto de Federico Guillermo, Federico I, adoptó el título de rey de Prusia. A partir de aquí, el incipiente reino comenzó a establecerse entre los imperios de Europa. Durante la Gran Guerra del Norte, los prusianos aseguraron el territorio sueco de Pomerania en 1720 y en 1742 se incorporó la próspera provincia austriaca de Silesia. Gracias a la destreza estratégica de Federico II. Tras el estancamiento territorial de la Guerra de los 7 Años, el rey Federico II deseaba conectar sus territorios de forma muy parecida a como lo había deseado su bisabuelo hace más de un siglo. Al final del siglo XVIII, Federico se asoció con los austriacos y los rusos para intimidar. Sometió a los polacos, obligándolos a ceder más territorio durante la primera partición de Polonia. Esto ayudó a Federico a cerrar la brecha entre Prusia Oriental y Brandeburgo. A partir de aquí, Federico podría ratificar plenamente su título y convertirse en rey de Prusia, sorteando los vacíos legales impuestos a su padre por el Sacro Imperio Romano. El comienzo del siglo XIX vio el ascenso de Napoleón Bonaparte y con él una breve pausa en la fortuna alemana. Fue durante este periodo que Prusia llegaría a las manos, y el pequeño potentado sufrió la pérdida de más de la mitad de su territorio después del Tratado de Tilsit en 1807, que en su mayor parte permaneció en manos de los rusos incluso después de la derrota de Napoleón. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que el Congreso de Viena de 1814 cedió a Prusia las regiones de Jülich, Klevesberg y el Bajo Rin tras la derrota del Imperio francés, que estaban más industrializadas y, por tanto, más valiosas. El Congreso también consolidó a Prusia y otros estados alemanes en la Confederación Alemana más amplia, de manera muy similar a como lo hizo el Sacro Imperio Romano antes de que Napoleón lo disolviera. A pesar de los esfuerzos de los estadistas europeos por estabilizar el mundo posnapoleónico, gran parte de la propia Europa sucumbiría a un ataque de fervor nacionalista en 1848. Se produjeron varios levantamientos en toda Europa, y muchos vieron la unificación de los territorios alemanes como inevitable. Los políticos nacionalistas formaron el Parlamento de Frankfurt e incluso ofrecieron la corona de Alemania al rey Federico Guillermo IV de Prusia, quien la rechazó con disgusto.
Para los conservadores Hohenzollern, este título era una corona de la alcantarilla, un collar de perro ofrecido por panaderos y carniceros, y que apestaba al hedor de la revolución. Este sentimiento tuvo eco en la clase aristocrática yanque, que reprendió a los liberales democráticos por sus intentos de erosionar la monarquía. La cuestión de la Alemania unida generó desacuerdos. Los partidos de la pequeña Alemania, liderados por Prusia, abogaban por una Alemania más pequeña que excluyera a Austria. Por otro lado, los defensores de la Gran Alemania pidieron la inclusión de Austria, con el objetivo de crear un imperio más grande que abarcara todos los territorios de habla alemana. Durante estos debates, el gran estadista Otto von Bismarck destacó la necesidad de actuar con decisión frente a los discursos liberales y las decisiones mayoritarias. Para Bismarck, la unificación de Alemania tenía que lograrse bajo el liderazgo de yanques conservadores y militaristas. En 1864 surgió un conflicto cuando Dinamarca reclamó soberanía sobre Schleswig y Holstein, lo que provocó que Prusia y Austria declararan la guerra y finalmente salieran victoriosas. Como resultado, Prusia obtuvo el control de Schleswig, mientras que Austria adquirió Holstein. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando la burocracia prusiana estranguló el acceso de Austria a Holstein, lo que provocó más conflictos. En 1866, las tropas prusianas ocuparon Holstein, lo que provocó una guerra con Austria y la mayoría de la Confederación Alemana que las respaldaba. Los italianos, que también buscaban unificar su propia península, se sumaron al conflicto declarando la guerra a Austria apenas 5 días después. En apenas 2 meses, Prusia logró una resonante victoria sobre Austria, anexando porciones significativas del territorio del norte de Alemania y estableciendo la Confederación de Alemania del Norte. Con el canciller de hierro al mando, la expansión alemana era casi inevitable. Una oportunidad para tal expansión se presentó en 1870 cuando se ofreció la corona española a un Hohenzollern. Aunque finalmente se retiró la candidatura del príncipe Hohenzollern, Bismarck publicó el informe del SME. Un telegrama enviado por Guillermo y rechazando las demandas francesas de que Prusia nunca más apoyara una candidatura de Hohenzollern. Este telegrama hizo parecer que el rey de Prusia, Guillermo I, había tratado al enviado francés Vincent Benedetti con mucha falta de respeto. El emperador francés, junto con su pueblo, tomó el anzuelo, el sedal y la plomada, expresando su indignación por el incidente que finalmente llevó a Francia a declarar la guerra a los prusianos. En respuesta, los alemanes entraron y derrotaron a los franceses, para humillación de su adversario. Tras su victoria, los alemanes se unificaron en un nuevo imperio y con él, en contra del Consejo de Bismarck, que temía el revanchismo francés, anexaron Alsacia-Lorena en 1871. Desde aquí, el nuevo Estado alemán amplió sus fronteras, habiendo negociado nuevos territorios en África durante la Conferencia de Berlín de 1884. Las colonias del Pacífico fueron compradas a España después de la Guerra Hispanoamericana, mientras que el enclave de Heligoland en el Mar del Norte fue cedido a Alemania por los británicos dentro de Asia. Los alemanes también pudieron afianzarse en China después de la rebelión de los Boxers a finales de la década de 1890. A principios del siglo XX, se podría decir que Alemania había alcanzado su cenit. Los acontecimientos que siguieron a la Primera Guerra Mundial verían la disolución del Imperio Alemán y con él una veintena de territorios, incluidos Alsacia-Lorena, el Corredor Polaco y Schleswig. Más allá de sus posesiones europeas, Alemania se vio obligada a ceder todas sus posesiones coloniales, que incluían África Oriental Alemana y África Sudoccidental, junto con colonias del Pacífico como Nauru, Samoa Occidental y Papúa Nueva Guinea. En lugar del imperio, se dejó que una inestable república de Weimar recogiera los pedazos, que no duró mucho antes del surgimiento del nacionalsocialismo bajo Adolf Hitler. Los nazis irredentistas rápidamente buscaron restaurar lo que sentían que había sido robado, reintegrando la tierra del zar de la Liga de las Naciones después de un plebiscito exitoso en 1935. Tras su rápida remilitarización, las tropas alemanas marcharon hacia Austria y los Sudetes en 1938, anexándolos a su visión de una gran Alemania. En marzo de 1939, toda la República Checa había sido absorbida por el Tercer Reich y Eslovaquia formaba un régimen títere.
La negativa de Polonia a entregar la ciudad libre de Danzig en septiembre desató la Segunda Guerra Mundial, hundiendo a Alemania en un conflicto titánico que finalmente terminó con menos territorio que cuando comenzó. Alemania perdió una cuarta parte de su territorio anterior a la guerra ante Polonia y la Unión Soviética, y el territorio restante se dividió en 4 zonas de ocupación. Los británicos, los franceses, los estadounidenses y los soviéticos controlaban cada uno un cuadrante. Berlín también se dividió entre el este y el oeste de Prusia Oriental y Königsberg se convirtió en Kaliningrado, parte de la URSS. Para contrarrestar la influencia comunista en la Guerra Fría, las zonas aliadas se unieron para formar la República Federal de Alemania en 1949. Mientras la Unión Soviética estableció la República Democrática Alemana, Francia mantuvo el control sobre el territorio del zar hasta que otro plebiscito en 1957 condujo a su reunificación con Alemania. Las fronteras alemanas seguirían siendo las mismas hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín, lo que llevó a las dos Alemanias a unirse en 1990 formando la moderna República Federal Alemana.